¿Qué tal, familia? Buenos días. Hoy os quiero contar lo que muchas veces nos habéis preguntado en los comentarios y es que cómo se nos ocurrió de dejarlo todo y venirnos a vivir aquí a un pueblo pequeño en Asturias sin saber lo que nos esperaba. La verdad que no es un cuento de hadas, es simplemente una historia real y espero que os inspire de alguna forma. Bueno, os cuento un poco nuestra historia desde el principio. Dani y yo llevamos juntos ahora ya 22 años. Él creció en un pueblo pequeño cerca de Tarragona y yo me vine a España desde Alemania con 15 años, que mis padres hicieron algo similar a lo nuestro, incluso más exagerado, que fue también que lo vendieron todo lo que teníamos en Alemania y se vinieron aquí a España a 5 kilómetros del pueblo más cercano, en mitad de la montaña, y ahí compraron una antigua masía catalana y la restauraron pues básicamente por completo. Bueno, en este pueblo que quedaba a 5 kilómetros de nuestra casa, pues allá vivía Dani y allí nos conocimos. Y nada, al poco de conocernos, que yo tenía 18 años, a mí me cogieron para hacer la carrera veterinaria en León. Entonces, como estuvimos muy enamorados ya desde el principio, pues él decidió de venirse conmigo directamente a León y yo empecé allí la carrera y allí es donde empezamos a conocer a Asturias, donde realmente fue la primera vez que nos enamoramos de esta bella tierra, de su gente, de la vida tan simple y tan sana que tienen aquí, y fue el primer contacto que tuvimos ahí con Asturias. Luego ya al cabo de 2 años de carrera me cambié a la Universidad de Barcelona por estar más cerca a nuestras familias, tanto la de Dani como la mía, y allí nos quedamos ya a vivir. Primero vivíamos en Minas de Barcelona, en diferentes sitios. De uno que me acuerdo especialmente fue un pequeño piso que alquilamos en la Barceloneta, un piso de 40 metros cuadrados en un quinto sin ascensor. El piso precioso, todo moderno por dentro, pero pues eso, mirad la Barceloneta, tenía un balcón que daba vistas al mar, que era muy bonito ver las puestas de sol, pero todo esto por el módico precio de alquiler de 1.200 euros cada mes. Eso fue uno de los pisos que tuvimos ahí y yo me acuerdo lo peor de ahí era el ruido constante las 24 horas, de gente en la calle, borrachos, tráfico, todo. Era insoportable aquello. Dani ahí ya empezó a trabajar en la hostelería, que ya tenía algo de experiencia de antes, que sus padres tenían un restaurante con 13 años, pues empezó a trabajar en la hostelería. Y bueno, lo que ya os he comentado en un vídeo, la hostelería es muy sacrificada, trabajas muchas horas, trabaja muchísimo, hasta altas horas de las noches, fines de semana, festivos, y sí que es verdad que iba con el tiempo subiendo de categoría, que hasta llegó a ser director de uno de los... de un restaurante bastante importante ahí en el puerto de Barcelona, pero eso tampoco significaba que trabajase menos, incluso al revés. Yo creo cuando empezó ahí aún era mucho más estresante porque tenía que hacerse cargo de todo el personal, de llevar las cuentas y todo este restaurante, y fue una época bastante estresante para él. Allí llegó un momento que Dani y yo estuvimos incluso a punto de separarnos porque los dos no estábamos contentos con la vida que llevábamos. Eh, no, nos peleábamos mucho, nos echábamos como la culpa de nuestro descontento mutuamente, hasta que al final nos dimos cuenta de que no era problema nuestra relación, sino todo lo que nos rodeaba. Y entonces ahí hicimos el primer pensamiento y dijimos, vale, no estamos a gusto aquí, no es lo que a nosotros nos gusta, no es lo que hemos vivido de jóvenes, porque yo básicamente crecí en el campo y Dani también, de alguna forma. Entonces dijimos, vale, tenemos que salir de esta locura de ciudad y por lo menos empezamos a buscarnos algo en las afueras de Barcelona. Encontramos una casa adosada con un pequeño patio y todo a las afueras de Barcelona, a unos 20 minutos en coche, en Sabadell. Eso fue la primera casa que alquilamos allí también, y por lo menos ya eso, teníamos un patio, ya ahí pusimos un pequeño huerto que a mí siempre me ha gustado, por parte de mi padre lo he aprendido de hacer mi huerto, y ahí ya empezamos a estar algo mejor.
Dani dejó también la hostelería y ahí se sacó las credenciales para llevar el taxi. Y cuando estuvimos viviendo allí, pues él empezó a trabajar como asalariado en el taxi. Yo por aquel entonces ya me quedé en la universidad donde había estudiado y ya me formé allí en una especialidad mía que es la traumatología, ya me saqué un máster, empecé con el doctorado, pero al final también era bastante estresante porque estaba por un lado estudiando y por otro lado trabajando porque no conseguí ninguna beca ni nada y me tenía que buscar la vida de trabajar en varios sitios a la vez, trabajé también ahí en el mismo hospital de la universidad y bueno, pues estudiaba y trabajaba a la vez pues para cubrir gastos como hacemos siempre. Aunque yo siempre digo, eso tengo que decirlo, mi trabajo me apasiona muchísimo. Es el trabajo de mi vida, siempre he querido ser veterinaria y me encanta mi trabajo, pero es un trabajo muy estresante. Primero la responsabilidad que uno tiene, yo estaba mucho en quirófano, hacía cirugías, entonces ahí tienes una gran responsabilidad. Ya cuando empecé también de profesora asociada, pues estás con alumnos, das docencia y luego es un trabajo pues donde echas bastantes horas extras, te viene una urgencia, llegas a casa, te llaman porque hay una urgencia, tienes que volver, te llaman por la noche, te llaman el fin de semana, es un trabajo muy bonito pero sacrificado al final también. Unos años más tarde ya también nos cansamos mucho de estar siempre pagando un alquiler, de pagar un dinero cada mes que al final realmente no va a ningún sitio, pues ahorramos para comprarnos nuestra propia casa, que nos fuimos aún más lejos de Barcelona, a un pueblo que se llama Vacarisas, que allí nos compramos una casa con un pequeño terreno, donde ya podíamos tener huertos, donde podíamos tener animales, animales en un cierto sentido, porque como era tipo de urbanización, allí te dejaban, tenía gallinas y poco más, decía, ahí estaba prohibido, tenía caballos o vacas ni nada por el estilo, porque al final era urbanización. Pero bueno, ahí ya empezamos a estar algo más contentos y tenía ya un poco más de lo que estábamos buscando siempre, de tener casa con terreno, animales y poder plantar nuestras propias hortalizas y frutas. Ahí al final Dania también se compró su propia licencia de taxi, con su propio taxi. Eh, ya estaba algo más libre porque era su propio jefe, pero claro, también es verdad que siendo autónomo con dos hipotecas en la espalda, pues no hacía más que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar al final otra vez lo mismo, para pagar facturas y a duras penas llega al final de mes. Y bueno, yo seguía mi trabajo feliz, pero lo que os decía, pues echando muchas horas y trabajando bastante y combinándolo todo el tiempo con mis estudios también. Y bueno, al final entramos en lo que decimos siempre, en esa rutina, en esta, lo que llama Dani siempre la rueda de hámster esta, ¿no? Que entras y vives por el trabajo y trabajas para pagar las facturas y al final ni disfrutas del tiempo que tienes, ni disfrutas de lo que te rodea, porque la verdad es que la casa que tuvimos ahí no llegamos a disfrutarla tampoco del todo, porque siempre estuvimos trabajando y trabajando sin parar. Al final caímos en esta rutina y de ir de atasco en atasco, eso sí que es verdad que lo peor que recuerdo de Barcelona eran los atascos. Tú ibas al trabajo y yo para un camino que si no había tráfico tardaba 15 minutos, todos los días tardaba una hora 15 minutos mínimo. Y Dani lo mismo, pues con el taxi aún más entrando en Barcelona. Yo por lo menos no entraba en el centro de Barcelona, pero iba hasta atasco en atasco y la verdad que eso era algo insufrible que no se lo recomiendo a nadie. Y al final ahí también estuvimos igual, estuvimos sin tener tiempo para nada, sin disfrutar en pareja, ya digo, sin disfrutar la casa y sin disfrutar de las cosas que habíamos conseguido al final realmente. Y bueno, hubo un momento clave que fue cuando me quedé embarazada, que yo nunca quise ser madre, yo no sé, yo nunca tenía en mente de ser madre, pero luego ya cuando nos compramos nuestra propia casa y ya teníamos como una cierta estabilidad, ahí ya sí me giró la cabeza y dije, oh, a lo mejor sí que quiero ser madre. Y luego nos costó un montón conseguir a Lina, estuvimos bastante tiempo. Y eso fue como el momento clave cuando ya nos cambiaron los pensamientos, tanto el mío como por parte de Dani también. Y ya cuando nació Alina, nuestro mundo giró por completo. Empezamos a ver las cosas de forma muy distinta.
empezamos a valorar mucho de estar juntos en familia, el tiempo que estuviéramos juntos, que realmente era muy escaso, porque Dani no hacía más que trabajar, claro, cuando llegaba un bebé aún había más gastos, tenía que trabajar aún más. Yo estaba de baja maternidad, pero yo también ya me estaba agobiando pensando en cuando tenía que volver a trabajar. Claro, mi trabajo no es algo sencillo, ni se echa 8 horas muchas veces. Entonces ahí empezamos los dos a preocuparnos, a empezar a pensar de que si realmente aquello era lo que nosotros queríamos. Y bueno, un día dijimos los dos, ¿y si lo dejamos todo? Si nos vamos lejos de aquí a un sitio donde podamos estar tranquilos, tener una vida más simple, más tranquila, con más paz, sin tanto estrés, sin tanto agobio, sin tantas facturas que pagar. Al final una vida más simple y más sana. Nah, y los dos teníamos claro desde el primer momento cuando empezamos a hablar del tema de que tenía que ser Asturias, que desde que estuvimos en León, ya digo que nos enamoramos de esta tierra y lo teníamos claro. Y bueno, empezamos a mirar pueblos, empezamos a mirar anuncios, blogs también, vídeos en YouTube, como el que estáis viendo, ¿no? Parecido. Y bueno, ¿no? Al final ya nos lo creímos y dijimos, wow, sí, lo estamos haciendo, eh, estamos echando valor, para no decir otra cosa, y nos vamos de aquí, nos vamos a buscar en búsqueda de otra vida mejor y de algo diferente. Al final Asturias nos enamoró por muchas razones, por la naturaleza, la tierra, la gente y lo que digo, esta vida mucho más simple, mucho más sencilla y a la vez sana. Y nada, empezamos a buscar casas, siempre sabiendo lo que queríamos, buscar una casa con bastante terreno, que nuestro sueño siempre era tener muchos animales que nos encantan, eso puede hacer huerto y bueno, si habéis visto los vídeos ya el resto de la historia ya la conocéis un poco. Entonces nada, al final dimos con esta casa, nos enamoramos y ya nos pusimos manos a la obra para conseguirla. Y no fue nada sencillo de dejarlo todo, venderlo todo, mudarnos. Como ya os hemos comentado alguna vez, tuvimos muchos problemas aquí con la casa. Claro, el problema es que si no te sobra el dinero, que es el caso de pocos creo, pues tú tienes que vender tu casa donde resides actualmente y directamente irte en la casa nueva. Es decir, nosotros no teníamos la opción de vender tranquilamente la casa de Barcelona, irnos a algún sitio con todo lo que teníamos, animales incluidos, y luego comprar la casa de aquí. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un contrato de arras, pagando bastante dinero, dando bastante entrada, para que nos permitieran, de cuando vendíamos la casa en Barcelona, venirnos aquí con toda la mudanza y luego ya terminar de comprar la casa. Ya teníamos la hipoteca concedida, ya teníamos la fecha en el notario para la compra-venta y bueno, ahí al final cuando llegamos aquí, que ya estuvimos aquí en la casa que llegamos, ahí empezaron los problemas que no nos esperábamos. Al final la llegada fue bastante dura y básicamente nos recibieron aquí con un jarrón de agua fría, que resultó que la casa no estaba bien legalizada y entonces no podían vendernos la casa. Entonces, claro, llegamos para comprar la casa y no nos podían vender la casa y bueno, ahí empezó una pesadilla bastante importante. Empezamos con peleas, con abogados, no voy a entrar en detalle porque no fue muy bonito, pero entonces entre esto, entre que hemos venido aquí sin conocer a nadie, sin saber hacer nada, sin saber plantar una planta apenas, sin saber cortar leña y toda la aventura, pues la verdad que los primeros meses se nos hicieron bastante duros. Y claro, al final como nos retrasamos para comprar la casa, tampoco podíamos empezar a hacer las reformas, claro, no íbamos a hacer una reforma en una casa que aún no habíamos comprado. Y la casa la verdad que estaba bastante patas arriba, había mucha basura que hemos ido retirando, pero claro, sí, tenía cocina, podíamos cocinar, tenía un baño, tiene de todo, pero no muy bonito y no como a nosotros nos hubiera gustado. Entonces, la verdad que la llegada aquí fue mucho más dura de lo que nos habíamos esperado. Pero bueno, al final poco a poco se han ido solucionando las cosas. Hemos conocido a gente nueva aquí maravillosa, ya os hemos dicho muchas veces la suerte que hemos tenido con los vecinos, que estamos encantados. Toda la gente en el pueblo nos ha recibido muy bien
y al final, bueno, hemos ido aprendiendo, ya lo habéis visto, hacia un huerto que ahora me está dando los primeros frutos, que estoy encantada de cosechar mis propias hortalizas, ahora están empezando también los árboles frutales y la verdad que esto es una satisfacción y un orgullo, ¿no? De cuando al final van saliendo bien las cosas por las que tú has luchado. Y es verdad que no tenemos los suelos de antes ni las mismas comunidades, pero sí que tenemos otras cosas mucho más importantes, que es paz, propósito, tiempo para estar con los animales, tiempo para estar con la tierra y tiempo para estar con nosotros mismos, sobre todo con la familia, de disfrutar tiempo en familia, de estar los tres juntos, de disfrutar en pareja y sobre todo de tener tiempo para disfrutar con la niña. Y eso es verdad que esto no se puede pagar con ningún dinero del mundo. Y no quiero idealizar nada. Esto ha sido duro, ha sido un camino muy largo, no es algo para todos, no todo el mundo tiene ganas de hacer algo como nosotros, pero sí que es verdad, si alguna vez se os ha pasado por la cabeza de dar un cambio en vuestra vida y de hacer algo como nosotros, os puedo decir que hacedlo porque se puede y al final merece la pena y mucho, muchísimo. No sin miedo, pero con ganas. Bueno, no me voy a enrollar más. Esto es todo para hoy. De aquí lo dejamos de momento. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por vernos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a like y espero veros en el próximo capítulo. Un abrazo, familia.